Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo y la gente maravillosa del universo. Y en esta ocasión es realmente una de las personas más maravillosas del universo, porque esta personalidad está literalmente haciendo las preguntas más difíciles para entender nuestro universo. Eh, Esta maravillosa mujer llamada Dilla Celis, Marianela Delgado López. Esta muchachita, esta muchachita, han salido ¿verdad? En artículos de las noticias, ha estado en programas de radio, rompiendo por ahí para abajo, tratando de comunicar su ciencia, porque no solo eso, es que es estudiante de tercer año de la Universidad de Harvard en física. Y es mejor que nada la primera puertorriqueña física, astrofísica que tengo aquí en mi programa. Bienvenida, Díaz-Celi. Muchas gracias, para mí es un placer, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Ah, brutal, brutal, brutal. Ya en el día un chipititito antes de empezar y en verdad no sé cuántas personas se van a volver medio locas cuando acabemos el episodio de hoy. Pero Mínimo una, mínimo una. es que, wow, el tema de hoy es un tema que yo creo que es bastante popular, porque vamos a hablar un poquito de materia oscura, aunque podría sonar complicado. Y muchas veces cuando yo hablo de temas y hablo de física cuántica, usualmente son los episodios que más la gente le da play. No sé si es que como que algo medio famosito, escuchar la palabra cuánto o cuánta, pero usualmente la Claro. gente les gusta cuando se habla de eso. Sí, y no más que ahora hay películas que tocan todo esto de materia oscura, multi-universe y todo eso de Quantum Mania y etcétera, etcétera. Así que definitivamente eh, tal vez de ahí sale un poquito más la atención que tiene el público sobre estos temas. Definitivo, definitivo. Diaceli, ¿cómo tú llegaste? Que tú te levantaste un día en la escuela o lo que sea, universidad, y tú dijiste, yo voy a ir a estudiar, no es que física, es una de las físicas más difíciles en la Universidad de Mayagüez, que es la filosófica. ¿Sabes? ¿Qué Así sucedió? mismo. No, inclusive fue prácticamente un día, fue totalmente, no random, pero fue como un switch, porque yo creciendo siempre he querido ser doctora y yo quería ser cirujana y etcétera, etcétera. Y yo estudié en la escuela secundaria de la UPR, así que ya yo estaba afiliada con el sistema y habían ciertos tipos de protocolos que, que eran un poquito distintos para ingresar a la universidad, además de todas las cualificaciones, etcétera. Pero nosotros teníamos que entregar un papelito con nuestras tres opciones y los recintos que queríamos estudiar. Y yo tenía medicina en el primer categoría y física en el segundo, porque física para mí era algo que siempre me ha gustado estudiar y hacer. Versus medicina, etcétera, era algo que simplemente me interesaba, pero cuando fui a practicarlo no me llamó la atención. Estaba ahí entregando mi papel, lo pedí para atrás, cambié rápidamente mi primera opción por física teórica, recinto de Mayagüez, lo entregué, me fui y después, varios meses después, cuando te llega la carta, y yo, wow, esto fue mi opción y ya no hay vuelta atrás, así que ahora sí que sigo al rumbo. Así que el papelito fue en Mayagüez, lo único que hay es física teórica. Esa es la Ajá, única opción. Sin embargo, hay varios sitios de investigación, tienen física de materiales, óptica, tenían radio, astronomía con pulsares, con el Observatorio de Puerto Rico, y, y había un profesor nuevo con física experimental de alta energía o física de partículas. Y así que fue a través de ese profesor y las oportunidades que tuve cuando entonces entré a Mayagüez, fue que entonces seguí, cada vez me voy especializando ajá. y ahí fue que comencé con física de partículas. Wow, wow, wow. Pero eso es lo brutal. Empezaste con física teórica. O sea, tú tienes que pensar un montón y necesitas dos instrumentos, lápiz y papel. Porque no solamente es pensar de cómo, qué sé yo, como Einstein, que si la luz o whatever,
o la gravedad es, ¿verdad?, una tela del espacio. Es que después tú tienes que poner eso en números. Exacto. So, esa física es bien difícil. Así Wow. mismo es. Pero es que el Inclusive, universo está brutal. Dime. no, sí, perdón. La matemática está tan involucrada que solo necesitaba una clase extra para terminar el minor en matemáticas cuando tú entras en la universidad. Así que Ajá. una sola clase y ya estabas haciendo todo lo que tenías que hacer de la matemática. Así que van de la mano, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Sí, porque de todo lo que vamos a hablar hoy, conceptualmente se puede visualizar, pero eso no funciona si no se ponen números. Y eso es lo que Exacto. se vuelve uno loco. Pero wow, dijiste algo súper brutal de que he escuchado como que esta historia un montón de veces, de que la gente entra por un campo y termina encontrando algo que, ¿verdad? Que pienso yo en mi caso, cuando empecé a comprender un poco mejor, que todavía no comprendo todo exactamente, pero cuando uno empieza a comprender mucho mejor, como que empiezas con la física newtoniana y así, la gravedad, y te aprendes un numerito aquí, un numerito allá, con cuán rápido va la velocidad de la luz, y de momento empiezas a aprender de que, no, es que hay unas cosas que tienen energía que no podemos ver porque son 10 a la negativo 23, negativo 26, sabes que dices, ok, esto nunca lo vamos a ver. Y después tienen unas características que podemos medir. Tú sabes, Ujú, eso te vuela la cabeza de que, ok, no las podemos ver, pero somos tan brillantes que creamos equipos que podemos medir, ¿verdad? Tener sensores tan específicos para esto. Y eso a mí me vuela la cabeza, como que, ¿qué pasó por tu mente cuando de momento tú dijiste, espérate, hay energía, hay física de alta energía? ¿Qué significa eso? por eso, exacto, hay cosas que no podemos ignorar porque vemos que están ahí, vemos entre comillas, Ujú. vemos los efectos. Así que eso fue una de las cosas que siempre me motiva, todos estos unknowns y todas estas cosas que aún así no podemos explicar. Así que Ajá, ahí todavía hay espacio para uno seguir crecer. trabajando. Ujú. Y de alta energía, yo comencé en realidad con física de partículas o física de alta energía, trabajando con lo que le decimos collider physics o física de colisionadores. Colisionadores. Así que Ujú. yo trabajé por 2 años y medio, casi 3, en CERN, que es el colisionador de partículas ahí en Suiza, Geneva. Ajá. en Ginebra, sí. Ginebra. Y, y para mí era súper interesante cómo ellos tenían bonches de protones que simplemente con la física, como tú dijiste, newtoniana, con el simple hecho de que sabíamos esa es física fundamental, podemos acelerar esos protones de manera que al acelerar ganan energía y podemos acelerarlo hasta niveles donde en la naturaleza de nuestro planeta, digo nuestro planeta porque en el universo la energía es Ujú. por millones, que podemos acelerar a tal energía que cuando chocan podemos crear partículas y ver interacciones que en nuestra vida diaria no podemos ver porque no es tan común. Ujú. Así que el simple hecho de que podemos crear y ver todas esas interacciones rápido me llamó la atención. Y más que yo siempre he sido bien, me encantan las manualidades, me encanta hacer cosas con mis manos. Y había oportunidades en este campo también de crear estos detectores, de ver estas tecnologías. Y el profesor con quien yo estaba trabajando ahí en Mayagüez me dio la oportunidad de trabajar en ambos, trabajar con la información, los datos que obteníamos de este colisionador y trabajar con uno de los elementos del detector también y que estuve trabajando con él. Así que estaba ticking all the boxes, haciendo todo lo que me encantaba y, y aún así la motivación no se acababa. Siempre Ah, había cosas que podía seguir buscando y creando y aprendiendo. es que está demente, es que está demente. De verdad que está demente. Tengo una amistad de Neil Wyson, él es físico de partículas también, un campo parecido más o menos al tuyo, aunque él es ahora mismo profesor de UC Irvine, pero me, cuando yo hablé por primera vez con él del colisionador, y yo le digo, ok, pero ¿cómo?
¿cómo tú puedes detectar qué partículas son cuáles y etcétera? Y para aquí, para ahí, cuando él me dijo, bueno, es bastante sencillo porque tú utilizas estos barcos viejos de las guerras viejas que usualmente han perdido ya un montón de energía y han release esos metales, ese acero, y no todas las partículas tienen la misma energía para atravesar ciertos niveles. So, tú sabes que Ujú. partículas tienen ciertas energías porque pueden atravesar estos, ¿verdad? Estos campos o estos whatever metales que hay otros que no, aparte que unas son más rápidas, otras más lentas, y identificas las que el bosón de Higgs le da masa porque, ¿verdad? ¿Verdad? La masa inercial, pues hay partículas que duran mucho menos y casi no, ¿verdad? No se mueven y los detectores no las captan porque se quedaron, como quien dice, por ponerlo, ¿verdad? Para la gente que no está escuchando, no pasaron más lejos de cierto punto. Y Sí, para mí es tan loco pensar de que, ok, nosotros estamos reconociendo estas cosas con instrumentos que nosotros nos inventamos. exacto. Y son décadas, décadas de- de probar y fallar, porque, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo sabemos que las partículas están parando, etcétera? Así que, la verdad que, y hasta el día de hoy se usa todo ese conocimiento, se usa, por ejemplo, plomo. Ujú. Muchas partículas fundamentales no pasan por el plomo porque es muy denso. Y eso tiene que ver con las interacciones que pasan dentro del núcleo. Dentro del Así núcleo. que, y por eso es que también te ponen cuando te vas a hacer un X-ray o unos rayos X, etcétera, te ponen algo. Por eso, porque bloquea esa radiación y esas interacciones con esas partículas. Así que está en todos lados. Está brutal, qué lo que era. Ok, ok. Ahora que entendemos, ¿verdad? Creo que es una buena introducción a más o menos lo que tú estás haciendo y por qué te gustó y por qué estás, ¿verdad? Trabajando en alta energía, ¿verdad? Física de alta energía. Tú Ujú. tienes un paper que comencé a leer que habla de que, ¿verdad? En tu paper creo que tú quieres exponer tu idea es de que la materia oscura decae a neutrinos. Pero primero que nada, creo que es bueno que expliquemos qué es la materia oscura, por qué sabemos que está allá afuera y cuánto de esto hay. Claro, claro. Muchas preguntas, muchas buenas preguntas, así que me emociona. Ya estoy, mi energía personal subió, subió. Bueno, pues la materia oscura, como más o menos la sabemos, sabemos que es un elemento del universo que está ahí. ¿Por qué la llamamos materia y por qué oscura? Tiene que ver más o menos con lo que sabemos hoy en día de la materia que vemos y podemos interactuar. Esa materia visible es solamente el 5% del universo versus la materia oscura se comporta como si fuera materia en el sentido de que tiene masa, afecta sus alrededores. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, cuando tú chocas con una persona, pues tú sabes y el efecto es visible. Pues imagínate que tú chocaras o tú sientes el viento, tú lo sientes, pero no lo ves. Es No algo lo. así bien similar. Y la materia oscura, se ha presentado fundamentalmente en muchas observaciones astronómicas, así es como sabemos que está ahí. Eh, por ejemplo, cuando vemos una distorsión que le decimos gravitational lensing, Ujú. cuando estamos observando galaxias por el universo, vemos que se distorsionan un poco porque hay de la física óptica, sabemos que cuando ponemos un elemento entre el observador y el objeto que queremos observar, la luz puede girar y puede doblarse de manera que la imagen llega, pero llega distorsionada. Esos son elementos ópticos que podemos observar y vemos que hay algo entre medio invisible. Así que eso, y también podemos ver la evidencia con la velocidad de nuestra propia galaxia, sí, de nuestro propio, del Milky Way, Ujú. que según lo que vemos, todas las estrellas, todas las galaxias, nosotros somos una pizca, si no fuera, es como un polvito chiquitito en todo el universo, en Sí, todo el un Milky Way. micro, ajá, una Y, micra, y, ajá.
Y en base a distintas observaciones hemos podido ver y tener una buena idea de todas las cosas y toda la galaxia y todo lo otro observable que hay en el Milky Way. Y con eso pudieron hacer alguna predicción de la velocidad en que gira nuestra galaxia. Sin embargo, cuando tú pones eso en la matemática y haces todos los cálculos, vemos que no, lo que observamos no va con lo que está predicho por lo que observamos nada más. Así que hay algo que hace que giremos bien distinto no sé si me estoy explicando bien, pero giramos a un rate, a una velocidad más alta de la que se supone o más baja de la que se supone si solo tenemos lo que observamos. Así que claramente hay algo que que falta en la matemática para tener lo que observamos. Anyway. Sí, Así que como si fuera básicamente, más o menos la fuerza, esa centrífuga, como que si tú le das y vuelta como a fuerza algo, tú centrífuga, necesitas algo que lo está agarrando, pero ese algo que lo está agarrando no lo vemos. Se no lo supone que vemos. saldríamos volando la mayor parte de las cosas, so hay algo que no se ve, que a lo mejor se le llama materia porque tiene elementos de la materia que vemos, como la gravedad, o cosas que atraen o Mm. mantienen ahí tight. Y so básicamente eso Y, es lo que tú dices. Sí, sí, sí. y también muchos astrónomos, no, yo estoy más en el área de partículas, pero Ujú. muchos astrónomos tienen predicciones de cómo fue el universo justo después del Big Bang hasta donde, ¿verdad? Toda esa teoría de inflación, etcétera, tienen como parte íntegra la materia oscura. Así que sabemos que de alguna manera tiene que interactuar con la materia visible o la materia que no me gusta usar el término materia visible porque, por ejemplo, los neutrinos no los vemos, Y pero es so, materia, ajá. pero es materia. Así que, anyway, sabemos que en algún punto tuvieron que interactuar. Así que de ahí sale la motivación para ese paper que acabas de mencionar, que sabemos que es materia, y si nos preguntamos, ok, si la materia puede interactuar, puede decaer, puede aniquilarse, puede esparcirse, así que hay muchas preguntas que uno puede hacerse a sí mismo. Ok, brutal, brutal. Pues me parece súper interesante lo que dice, que por lo menos a mí me vuela la cabeza, porque cuando uno lo analiza, dice, wow, es que hace todo el sentido del mundo. ¿Sabe? La materia que podemos ver, el problema es que interactúa todo lo que sabemos con electromagnética, pero por alguna Ujú, razón, esta otra materia que asumimos que es algo que está ahí, por como tú dices, tiene efectos ujú, que podemos ver, ¿verdad? Más o menos como el lensing, ¿verdad? Y todas estas cosas, pero a mí lo que me dobla la mente es eso exactamente. La materia que nosotros conocemos interactúa con electromagnética, pero de lo que sea que está compuesto la materia oscura, definitivamente ujú, no interactúa con electromagnética, porque a pesar de que se supone que está en todos lados, no la podemos tocar, no la podremos registrar. Definitivamente está teniendo efectos gravitacionales que son ujú. visibles, ¿verdad? Entre comillas, pero ahí me llega el punto que me voló la cabeza cuando leí lo de tu paper, porque, wow, hace un poco de sentido. Hay partículas que realmente no vemos, interactúan, pero bien, bien poco con la fuerza nuclear débil, pero es Ujú, bien poco, pero existen y existen a una cantidad similar a los fotones que vienen del Sol. O sea, básicamente se ujú, crean juntos, ¿verdad? En estas estrellas también, este tipo de partículas, la verdad es que los fotones, ¿verdad? Son absorbidos por los electrones por cientos de años hasta que pueden escapar del Sol, pero los neutrinos ahora mismo, como tú mencionaste, que es una, que, a mí, que es algo que yo escucho y me vuela la cabeza, tú mencionaste de que por segundo o por minuto, por la uña tuya, ¿verdad? Así de tantos hay que Ah, hasta sí. por... Di eso, porque eso a mí me vuela tanto la cabeza. Sí. Primero que nada, hay muchas fuentes de neutrinos en el universo. Ujú, Una de las fuentes es el Sol, ¿verdad? El nuestro que está en nuestro sistema solar y los soles que están por ahí, las ujú, estrellas. En parte del proceso nuclear y todo esto, protones y fotones, interacciones que pasan dentro del Sol, escapan neutrinos. Así que sabemos y ha sido confirmado que son una fuente de neutrinos, pero son tantos y tantos y tantos que escapan y tantos neutrinos que vienen del universo
Y como tú dijiste, interactúan tan y tan poco con la materia, o por ejemplo, con nosotros los humanos, que en la uña pasan, creo que son billones. Ujú. No tengo el número, depende de cuán grande es tu uña, digamos. Entonces, son millones que pasan por ese pequeño espacio. Y claramente si pasan por tu uña, pasan por tu cuerpo. Y puede que interactúen, pero la probabilidad de que pase y que interactúe con tu cuerpo es bien, bien poco. Inclusive nosotros los humanos somos un tipo de fuente de neutrinos. Por ejemplo, sabemos que el guineo o banana, para aquellos Ujú, que ujú, no conozcan el puertorriqueño, la banana tiene potasio y emite radiación. ujú, Y nosotros también tenemos un tipo de radiación que emite neutrinos a ujú. un nivel más pequeño que el Sol, pero sí, somos también nosotros fuentes de neutrinos. Sí, todo lo que Tampoco es irradia que básicamente. tampoco, Ajá. tampoco es que estamos explotando por ahí para abajo, pero sí, Sí, nosotros está, irradiamos, así no mismo están es. en todos sitios. Ujú. Brutal, brutal. De ahí, entonces quería llevar a una fase que también, ¿verdad? Creo que es parte de tu vida antes de ir a lo que es tu teoría per se. Y es que hablando de los neutrinos, tú creo que trabajaste en el Ice Cube Neutrino Observatory, el observatorio de neutrinos. Sí, no, actualmente estoy afiliada a esa colaboración. El Ice Cube Neutrino Observatory es un experimento dentro del hielo, así que el nombre no es tan creativo que digamos, que no, sí, que está en el El Polo Sur cubo de hielo, y el el observatorio cubo del de cubo de hielo. hielo. Qué malo. Que nada, tiene nuevamente todo, la razón por la cual podemos, y somos, los humanos somos bastante inteligentes, digamos, que sabemos que para distintos medios, agua, hielo, etcétera, cuando estas partículas interactúan, pueden emitir luz. Así que usan esas propiedades físicas y todo este conocimiento teórico que sabemos y básicamente unas personas hicieron unos huecos en el hielo, pusieron algún tipo de detector que puede observar esa luz y básicamente pues como está alejenado de todo ser humano allá en el Polo Sur, pues ciertas señales que podemos observar son bastante, lo que le decimos limpias, que no tienen tanta obstrucción, por ejemplo, mecánica o de algún otro tipo de fuente, etcétera. Y Pero sí, entonces, al momento estoy trabajando con el cubo de hielo. ajá. Entonces esos equipos y esos detectores se utilizan para tratar de detectar estos neutrinos, porque entiendo que los Ujú, neutrinos podrían atravesar el planeta y nunca ni mirar para atrás, no como los fotones que chocan con todo. ujú. ¿Cómo funciona exactamente estos detectores? ¿Es porque cuando una partícula pasa por un medio puede desacelerarlo, etcétera, o puede interactuar? Pues sabemos que la luz funciona así, dependiendo del medio que atraviese, pues tarda más, menos, etcétera. El gran, ¿verdad? Newton, que cogió el prisma y una luz blanca, ¿verdad? Pudo dividirla porque dependiendo qué tipo de onda era, los neutrinos funcionan más o menos así. Esa es la idea dentro de este observatorio. Sí, por ejemplo, lo que básicamente todo, la mayoría de todos estos experimentos de neutrinos, no tan solo el mío y otros tipos de detectores, toman en consideración lo que se llama la radiación Cherenkov. Radiación Cherenkov básicamente es que cuando una partícula está atravesando un medio, hielo, agua, etcétera, o cualquier otro tipo de material, plástico, y está viajando a una velocidad más rápida que la luz o más rápida que los fotones, puede emitir esta luz que es casi como azulita Ujú, y emite esta luz cuando atraviesa el medio. Y también, dependiendo de cuán cierta energía, por eso es que también la energía es bien importante, ujú, esa luz se va reflejando, depende de la dirección donde esa partícula estaba, eh, ¿verdad? De donde vino. ajá, Es bien análogo, por ejemplo, al boom de sonido cuando viene un jet que atraviesa, va ajá. súper rápido y rompe Y eh, eh, expande. el sound barrier y expande ese sonido y lo sientes las vibraciones. Es algo bien similar, pero en el sentido luminoso.
Así Oh, que cuando las partículas, como los neutrinos interactúan bien poco, pueden atravesar todo el planeta y entonces los verías del detector de la parte de abajo. O vienen del universo y atraviesan desde arriba y nuevamente con esa luz que se va expandiendo, tú puedes hacer los cálculos matemáticos para saber de dónde vino y dependiendo de cuánta energía depositada, sabes cuán energético era tu partícula. wow, brutal. O sea que es como si fuera un efecto Doppler, pero de energía en vez de sonido. Exactamente. Wow, qué brutal, qué brutal. Para que tengan idea, es como cuando, ¿verdad? Para que tengan idea de lo que ella está hablando, es como cuando tú estás guiando en la avenida y vas lo más tranquilo y estás escuchando metal y de momento pasa una motora bien rápido y te asusta, que hace como... Pues más o menos ese es el efecto Doppler. ¡Ah, Dios mío! Pues algo así, ¿verdad? Esas ondas que te van llegando y se van alejando y mientras se van alejando, pero depositan o mueven, ¿verdad? En este Mm. caso el aire a su alrededor, pues en este caso es lo que deja un trace de energía. Ok, ya esta conversación está muy buena. Esto, mira, esto está... esto me gusta. Ok, esto a mí me vuela la cabeza porque es que realmente no sabemos tan poco de la materia oscura que es crazy. Y me parece una idea súper genial lo que tú propones de que la materia oscura, ¿verdad?, esté decayendo en estos neutrinos, que para colmo serían entonces partículas que también son difíciles de observar. ¿Cuál- cuál- Exactamente. ¿Cómo funciona entonces el decaimiento? Si, ¿verdad? ¿De dónde sale la idea de que la materia oscura también podría decaer? Ujú. Eh, bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, ni tampoco quiero irme muy Depende de ti. técnica. Depende de ti. Yo puedo estar aquí 3 horas más. Eso depende de ti. Y no estoy ni chavando. Pero Yo puedo estar aquí 3 horas más. como dijiste, la materia oscura es sabemos bien poco. Así que hay muchas teorías de lo que puede ser. Varias teorías, por ejemplo, personas a una escala masiva pequeña piensan que puede ser acciones. En una escala intermedia está lo que le decimos WIMPs o en inglés Weakly Interacting Massive Particle. Así que son una partícula masiva que interactúa bien poco. Nuevamente, los nombres para estas cosas son bien Sí, poco creativas. sí, son bien Es malos en eso. estrictamente lo que hacen. Y hay otros tipos ¿verdad? De teorías más exóticas, como lo decimos por ahí, pero la que yo me enfoco es pensar en que la materia oscura es masiva, porque nuevamente vemos el efecto en la velocidad de la galaxia y vemos el efecto masivo en varias Ujú. otras cosas. Así que es una partícula masiva y que interactúa poco, porque si interactuara mucho, pues ya hubiésemos Descubierto. aprendido un poco Ujú, más, supongo yo. ujú. Así que empezando con ese nivel, hay varias interacciones que pueden ocurrir y puede aniquilarse, decaer o scattering, chocar, Chocar, ¿verdad? ajá. Y en uno de los papers anteriores hablamos sobre aniquilación y en este paper hablamos sobre decaimiento. No sabemos cómo decae, así que primero que nada voy a decir eso. La fuerza, habías mencionado la fuerza débil nuclear, hay una fuerza fuerte nuclear, está la fuerza gravitacional y está la fuerza electromagnética. No interactúa ninguna de esas cuatro medios. Sabemos bien poco a nivel fundamental cómo interactúa la gravedad, así que todavía no está 100% excluido. Eh, pero ninguna de estas cuatro fuerzas que sabemos y tenemos en el día de hoy interactúa con la materia oscura. Así que tenemos que pensar que hay una nueva fuerza, además de una nueva partícula de materia oscura, que permite, ¿verdad? Unir la materia visible o la materia que conocemos, la materia fundamental, con esta materia oscura, ¿verdad? Hay Ujú, que, hasta el momento, no hay ninguna razón por la cual eso no puede ocurrir. Así que esa es mayormente nuestra motivación. Hasta que no podamos excluir estas teorías, todavía podemos asumir que a través de algún mediador de esa fuerza, ujú. la partícula puede decaer a lo que decimos al modelo estándar de la materia. Y
han, hay varios estudios, varios límites sobre distintas, por ejemplo, la materia oscura decayendo a otras partículas como electrones, protones, etcétera, pero la gente no se enfoca en neutrinos, no le dan mucha observación a neutrinos, y lo bueno de los neutrinos es que la señal de neutrinos es tan específica y tan nuevamente limpia que ¿por qué no? Lo único malo, bueno, no tan malo de los neutrinos es que interactúan bien poco, pero además de eso, son unos buenos candidatos para buscar y probar estas teorías. Em, Así que básicamente estoy buscando de lo más desconocido, de lo menos que sabemos, con la partícula que menos interactúa, me lo estoy haciendo la cosa súper fácil. Así no, yo amo lo que hago, porque es que de verdad hay que amarlo. Y nuevamente, como no está excluido, puedo pensar que eso ocurre. Y lo que tenemos que tomar en consideración es tomar entonces, como no sabemos qué mediador ocurre, tenemos que entonces probar, ok, si ocurriera, cómo ese flujo de partículas, si asumo que para estas proyecciones uno tiene que asumir el mejor caso posible. Ujú. Uno tiene que asumir que esa partícula de materia va a decaer 100% todas las veces en neutrino, ¿verdad? Porque si no, la teoría entonces se complica pero nosotros somos bien optimistas cuando estamos bregando con observación, así que si asumimos que 100% decae en neutrino, podemos asumir algún tipo de flujo de neutrinos que varios observatorios, como el cubo de hielo, pueda Ajá. observar. Así que eso es básicamente lo que hago en arroz y habichuela, pero con pegado, habichuela, Y habichuela sí. pinta, con todo. Así que sí. No, pero me parece increíble porque cuando leí tu paper me hace el sentido de que también de que la materia oscura esté compuesta de, y a lo mejor no es completamente relacionado, pero me hace sentido de que la materia oscura a lo mejor esté creado de partículas que interaccionan, ¿verdad? Tienen algún tipo de interacción que se debe a otro tipo de fuerza que no conocemos, pero me hace bastante sentido que sean partículas más pesadas porque entendemos, y tú me puedes corregir, de que cuando yo hablo de los muones o los tau, que son, ¿verdad?, partículas similares al electrón, pero más masivos, por decirlo así, por el peso es relativo, más masivos, no duran mucho en el caso de estas partículas, pero cuando decaen a electrón y varios neutrinos. So, Ujú, me hace un poco de sentido de que una partícula masiva, ¿verdad?, de que sea la que sea, que no interacciona tanto, al menos que sea por otro algún medio, decaiga y decaiga en neutrinos. Aunque, ¿verdad? En el caso de los muones o los tau, pues sueltan electrones también, pero ujú. sí me hace bastante sentido que sea algún tipo de partícula masiva. No sé si lo que estoy diciendo hace nada de sentido para ti, pero No, claro, no. Em, bueno, sí, hay asunciones de cuán masivo estas partículas pueden ser. También hay que tener en consideración que el mediador de la fuerza también tiene que ser masivo. Y en realidad no decaen directamente a neutrinos, ¿verdad? ujú, Hay un paso intermedio que para la comunidad científica específica de física de partículas es un no-brainer, pero entonces para público general pues tal vez no es tan común. Ujú, común, pero sí hay pasos intermedios donde, por ejemplo, esa masa o masa equivale a energía ujú, para estas partículas que están viajando súper rápido. eh, sí, hay maneras donde la masa puede ser consumida y puedes entonces resultar en neutrinos, pero los neutrinos no, sí tienen masa, aunque sea muy pequeña, ujú, ujú. sí tienen masa. Así que eh, parte de todo este proceso sí puede ocurrir y también depende de cómo interactúe, y hay veces que cuando chocan estas partículas la energía simplemente se pierde. Así que hay muchas cosas, muchos factores que sí pueden ser explicados. Así que Ok, mucho eso me detalle. lleva que, wow, este episodio está muy brutal ya, pero eso me lleva, y mala mía, a la gente que están a lo mejor perdidos, pero pues que estas preguntas las tengo que hacer. Y me parece importante, brutal, de que
pues esta parte es parte de la física cuántica que yo no entiendo tan bien y a lo mejor va relacionado con lo que tú explicas en tu paper, eh, porque sabemos que hay unas partículas que como que no vemos la otra parte de las partículas. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de quarks, es como que quarks up y quarks down, o top o bottom, o etcétera. Pero en la parte de los electrones, pues como que en el electrón y el electrón neutrino. Tiene, ¿verdad? El muón y muón neutrino. Esas son las partículas que tú, sabes, puede ser que esta pregunta sea un error lo que estoy diciendo, pero como sabemos, o por lo menos especialmente yo, que obviamente no tengo un título en física, pero cuando siempre que leo de neutrinos, solamente se habla del neutrino, el neutrino normal, el que se compara un poco con el fotón, a diferencia que tiene un poquito más de masa y es una descarga, ¿verdad?, de energía. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en supersimetría, por poner un ejemplo, pues se habla del electrón, el electrón neutrino, el muón neutrino, como que se pueden ver estas cosas, como que se ha visto una diferencia de qué tipo de neutrino es. ¿Se ha visto una diferencia de Sí, un neutrino más absolutamente. pesado que otro? Sí se han visto. Sí, absolutamente. Yo en ¡Wow! ¡Qué realidad lo que brutal! me No sabía enfoco esto. es yo lo que me enfoco ahora mismo es en física de neutrinos. Así que de todos los de neutrinos se supone que sepa aún más de materia oscura. Simplemente que me gusta mucho la astronomía y traté de Ajá, incorporar eso en lo que voy a hacer en mi tesis de doctorado. Los neutrinos, actualmente hay tres generaciones, como bien lo dijiste, en la materia que observamos hoy en día. Hay tres tipos. eh, eh, electroneutrino, neutrino de muón y neutrino de tau. Son las tres generaciones que tenemos en el modelo estándar y están bien relacionados, han sido probados en distintos tipos de mecanismos, pero por ejemplo, para llevarlo al contexto del experimento donde trabajo ahora mismo, eh, la, el depósito de energía dentro de, ¿verdad? Que esa energía que vemos en forma de luz es bien distinta. La morfología, la topología de estos eventos es bien distinta para cada uno de estos neutrinos. Y también tiene que ver con el tipo de interacción. Por ejemplo, hay interacciones donde mediados por la fuerza débil nuclear que tú puedes tener en una interacción ocurre un electrón y ocurre un electrón neutrino, ¿verdad? Y hay otras interacciones donde simplemente tienes dos neutrinos, bueno, en realidad un antineutrino electrón y un neutrino electrón, ¿verdad? Porque hay un tipo de wow. conservación que puede ocurrir. Ajá. Y cuando salen dos neutrinos se le llama una interacción neutral porque no hay cargas, versus cuando tenemos un electrón y un neutrino saliendo de tu interacción, llamamos esa interacción es cargada porque el electrón tiene un tipo de carga Ujú. electromagnética. Así que la deposición de estas energías son muy distintas. Inclusive, por ejemplo, los neutrinos de muones son bien especiales porque dejan un tipo, en vez de hacer como una bolita de energía, dejan una línea. Así que son Wow. súper buenos para, por ejemplo, para buscar fuentes de neutrinos. Porque si tienes muchos neutrinos haciendo líneas, pues puedes decir, Sí, ah, pues sí. de allá, de la galaxia XYZ, vienen todos estos neutrinos, etcétera. Así que definitivamente los podemos observar. Tenemos buenos tipos de ideas de cómo es ese flujo de partículas en el universo, etcétera. Wow, qué brutal, no sabía esto. Qué brutal, no sabía, no tenía ni idea de esto. Y me lleva entonces a pensar entonces que el neutrino se considera entonces un bosón, ya que no tiene carga como tal, o habrá algún tipo de bosón que crea interacciones entre los neutrinos. Am, no, el neutrino es un fermión, Ok, como lo es un electrón. ok, Bosones son más para mediadores de de fuerza porque tienen fuerzas. que Ujú, ver con el spin y todo eso que tiene propiedades cuánticas de la partícula como tal. Y hay ciertas cosas que el neutrino sí puede hacer que un bosón no podría, etcétera.
Sí, básicamente en Arroyo de Chola es un fermión, como lo es el electrón, como el muón, como son, por ejemplo, los quarks también. Wow, qué brutal, pues es Bueno, que, ajá, exacto. Es que te hago la pregunta porque como muchas veces se compara cuando sueltan energía, ¿verdad? O releasan energía, ¿verdad? Sale electrón y sale un neutrino. Pero también cuando se habla de que las energías que vienen de allá afuera o de la luz o etcétera, a veces se mezcla un poco con los fotones y el fotón viene siendo un poquito más, ¿verdad? Un bosón, que son de las partículas que interactúan, la ujú, energía. Pero entonces ahí me da una pregunta que a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿podría crearse algún tipo de composición de materia con algún electrón neutrino? Porque los fermiones básicamente son, ¿verdad? Y esto lo puede explicar y me ayudaría un montón si lo explica, pero, ¿verdad? Sabemos como el electrón, ¿verdad? Una de las partículas que es de la materia, ¿verdad? De los fermiones. Pero ujú. si el neutrino se parece un poco a los fermiones, podría haber materia, ¿verdad? Creada con tipos de neutrinos y otros pares de partículas que no conocemos, que entonces a lo mejor sería, ah, mira, esto es lo que crea esta materia oscura, y es en vez de un electrón neutrino con un proton neutrino y un neutrón neutrino. No sé si a lo mejor soy yo aquí que me acabo de inventar una loquera, pero al tú decirme que son Ah, fermiones, es como que, ok, pues son fermiones, a lo mejor podrían ser parte de una materia, otro tipo de materia que no es la que usualmente conocemos. bueno, déjame un poquito. Creo, bueno, la solución, mi respuesta sería no, pero Ok. nuevamente yo no tengo todo el conocimiento del planeta y todavía hay todo por aprender. Pero, por ejemplo, los electrones están unidos a un átomo por ciertas, ¿verdad? Fuerzas, etcétera, y es una partícula fundamental. Pero, por ejemplo, los muones decaen muy rápido, así que sabemos Súper que no rápido. pueden estar en ese cierto, no pueden estar no pueden formar un átomo como tal o algo más grande de lo que es fundamental. Mayormente el problema con los neutrinos es que como lo tenemos en el modelo estándar, asumimos que la masa son cero. Así que eso es una de las, sabemos que no es cero, pero es bastante pequeña que entiendo yo que no tendría que ser, perdóname, pero para unirlos todos juntos tendría que haber algún tipo de fuerza nueva que no sabemos cómo Ajá, funciona. Y eso me preocupa mucho porque imagínate que así de la nada todos los neutrinos son llamados por esta fuerza y colapsa el universo entero. ajá. Ah, ahí definitivamente asusté a alguien. Ah, Bueno, a lo mejor es no, no materia. sé. Oye, y esto no tiene, Pero mala mía, perdóname. Es que o sea, esto no tiene que ser así, es que también sé que los neutrinos no tienen carga, que también los electrones se unen a estas otras partículas por sus cargas, por la fuerza electromagnética, pero como sabemos entonces que acabo de entender que es un fermión, más que nada, pues por eso fue que pensé como que, maybe a lo mejor hay o alguna fuerza que no conocemos. los electrones, los neutrinos interactúan bien pocos y no interactúan más que con solo la fuerza débil, así que Ujú. es bien difícil tratar de pensar que se comportarían de la igual manera que, por ejemplo, un Sí, sí. electrón o los protones, etcétera. Pero de que puede haber algo allá afuera o un tipo de fuerza que aún no sabemos, sí, Ok. nada Eso imposible. no estoy tan loco, Pero al entonces. momento no, al momento yo no sé No más se del conoce. asunto, así Sí, sí, que sí. Esto está bien brutal. Ay, ay, ay. Brutal, brutal, brutal. De verdad que sí. Mano, por último, para que entonces la gente no se pierda tanto, a lo mejor yo dije un par de cosas que no todo el mundo entiende. Hay partículas de materia, que esto debía haberlo hecho al principio, pero para que la gente entienda de qué estamos hablando más o menos, pues tú podrías, ¿verdad? Pudiéramos resumirnos un poco de, ok, es que hay tipos de materia, está ¿verdad? La materia se compone de partículas fermiones, que son, ¿verdad? Los que nos crean a ti, a mí, etcétera. Están los bosones, que son los que hacen esas uniones, y por alguna razón hay un montón de otras partículas, pero ¿de qué sirven estas partículas? ¿Sabes? ujú. ¿Qué pasa con ella?
Bueno, como mismo tienen los químicos la tabla periódica que ellos tanto aman, nosotros los físicos de partículas tenemos nuestra propia tablita, que es lo que he estado haciendo referencia, que es el modelo estándar. El modelo estándar de física de partículas es las partículas más fundamentales que tenemos y son, ¿verdad? Hay varias propiedades que las pueden categorizar. Como bien lo dijiste, todas esas partículas que tienen que ver con, que son mediadores de alguna fuerza, le llamamos bosones, y el resto de las partículas que crean el resto del universo le llamamos fermiones. De los fermiones hay dos tipos, que son los quarks, que hay tres generaciones, y están los leptones, que entonces Ujú, ahí serían los electrones y los neutrinos. Y, por ejemplo, para hacer un átomo de hidrógeno, uno necesita un núcleo con un protón y un neutrón. Los neutrones y los protones están hechos de up quarks y down quarks. Y, este, ¿verdad? Y un electrón, y ya está. Boom, tenemos el primer elemento. ujú. Sin embargo, hay otras partículas que pueden tener varias uniones de distintos quarks más, ¿verdad? Hay tres generaciones y una carga positiva y negativa, así que hay 6 quarks en total. Y tú puedes hacer algún tipo de unión con 3 o 2 y quarks, antiquarks y quarks. Así que las combinaciones, todas esas dan pasos a nuevas partículas e inclusive hay partículas que pueden tener la misma configuración fundamental, pero tienen algún tipo de excitación de niveles de energía que pues lo hacen una nueva partícula en nuestros libros. Así que, ¿para qué sirven? Para existir, no sé, existen. Pero las A ver, estudiamos, sabemos que están ahí y pum, cayó la piedra, se pueden, existen. Y ya. brutal. Ok. Fue un gran trabajo que no fue sorprendente para muchos físicos cuando lo encontraron, pero es una partícula que se hizo muy famosa porque le decían el goddamn particle. Y pues, no, como no se podría poner esa parte en los papers, pues le dijeron, ok, déjale la parte de God nada más. Y Ujú, es el bosón de Higgs. Eh, ujú, yo he tratado de explicar eso aquí varias veces, pero las partículas, algunas partículas reciben masa y otras partículas no. Por ejemplo, en caso el bosón Z o W, etcétera, reciben masa y, sin embargo el fotón no le importa. ujú. No tenemos contestación de por qué, pero ¿cuál, verdad? Si me podría explicar cuál es la función del bosón de Higgs como tal en nuestro universo. Porque he leído papers que dicen que si el Higgs no existiera, muchas de las cosas de las partículas que se unen se romperían o no fueran estables y nuestro universo colapsaría. ¿Por qué? Sí, este sería un momento donde habría una pausa y Buscar el libro verificaría para atrás. bien. Este, Discúlpame. no, nuevamente, hay muchas cosas que uno aprende y como no lo usas todos los días, Ujú, se te va la mente. Pero, sin embargo, el bosón de Higgs, como bien tú dijiste, fue fundamental porque a través de la interacción, muchas de las cosas que hemos estado diciendo ni siquiera entendemos la teoría de estas interacciones tiene que ver con no tan solo de la masa, pero sino también de esa física cuántica fundamental de dos partículas interactuando, etcétera. Y tiene que ver con la energía cinética, los potenciales de energía, que no necesariamente tiene que ver con acción, simplemente son los potenciales de energía que están en el universo. Y en base al Higgs y el potencial de Higgs y cómo se interactúa en lo que le decimos el lagrangiano, que es básicamente una ecuación bien linda sí, la Grange. que, que define las posibilidades y lo que está permitido según el universo que observamos. El Higgs tiene algo en particular que esperamos para que las interacciones que vemos en el día de hoy, claramente
nosotros como estamos humanos, la formación de estrellas, el Big Bang y todo eso, para que todo hubiese ocurrido de la manera y las interacciones que vemos hoy en día, hay algunas ciertas expectativas que teníamos para que eso no se rompa. Y no se puede romper porque nosotros somos evidencia de que Ajá. son así, ¿verdad? Y uno de esos es, por ejemplo, el número de expectation value, un número que esperamos en el vacío del universo, que esperamos que ese número sea así, porque si no, toda la historia del universo no hubiese sido como es ahora. Así que por eso es que hay tanto enfoque en el Higgs y por eso es también que decían, esta partícula tiene que estar, porque sin el potencial, ese, ¿verdad? Sin ese potencial energético que trae el Higgs, no hubiese ocurrido esta historia que sabemos del universo como ahora. Hay muchas cosas técnicas que no me recuerdo, pero así es como mayormente yo lo veo en el día a día. Sé que la interacción de partículas, no tan solo de neutrinos, pero de todas las partículas del universo, la explicación y la definición de cómo las tenemos, tienen fundamentalmente, no necesariamente le tenemos que decir Higgs, pero ya que lo descubrimos, todo cae y fluye de una manera de que no se rompe ninguna simetría, no se rompe nada, así que bastante bien. Por Sí, eso es que sí, es tan sí. necesario, por eso es que sabíamos que existía. Simplemente había que observarlo experimentalmente. Sí, sí, ok, ok. Sí, sí, que es como que cuando estaba la teoría de cómo funcionan las cosas a nivel cuántico, necesitaban una clave ok, esta es la llave que falta para que nuestra teoría cuántica de cómo está creado el universo funcione. Necesitamos una partícula que se supone que da masa y por eso es que sabíamos, esto tiene que existir, hay que conseguirlo. Ok, 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 ok. Sí, 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 sí. Básico. Wow, no sé qué más nos puede quedar si quieres, si se te ocurre algo más. Yo creo que cubrimos bastante. Está súper interesante tu paper. Estoy loco, de verdad, que realmente. Wow, imagínate que durante todo este tiempo no sabíamos qué eran, ¿verdad? De qué está compuesto la materia oscura y que de momento la puertorriqueña Dijaceli encontró de que, ajá, hay que mirar hacia los neutrinos que todos estamos ignorando. Eso estaría brutal. Básicamente. Y este no es el final. Estoy trabajando en otros tipos de interacciones con materia oscura y neutrinos, también interacciones con lo que decimos interacciones secretas entre neutrino y neutrino. Nuevamente los neutrinos interactúan bien poco porque no interactúan entre sí. Hay muchas cosas. Y lo bueno es que con todo este descubrimiento de materia oscura e interacción entre neutrino y neutrino, etcétera, podemos explicar mucho más que lo que está en el universo. Podemos explicar eh, algunas cosas de cosmología, como, por ejemplo, como la tensión de Hubble, tensiones en parámetros versus lo que observamos con las expectativas teóricas. Y a mí me encanta la idea de que hay cosas que no conocemos que puede que resuelvan varios problemas a la misma vez. Inclusive el hecho de que la neutrinos interactúan con la materia oscura puede ser que así es como el neutrino obtiene su masa, ya que no lo Oh, obtiene claro. según Así que eso sería uno de los problemas que puede resolver todo este asunto. Así que tal vez eso parte de por qué lo hacemos y por qué queremos entender a ese nivel fundamental todas estas interacciones. Wow, está brutal, está brutal. Y se me ocurrió una última pregunta que creo que no es tan básica para la gente común y corriente. Cuando hablamos de partículas, ¿las partículas es un punto, es una onda o es un campo? Ay, am, Perdón. voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, el fotón. Ajá. Einstein se puede describir como una partícula que lo podemos asociar como un punto Ujú. o como una onda. Ajá. Ah, están relacionados, claramente. Físicamente no es que un punto es una micropunto, sino que las interacciones ocurren no súbitamente, esa es una mala palabra, sino que
la interacción no es como un flujo o es como un surrounding, sino que la interacción tiene que ver con un punto en el espacio-tiempo del universo. Pero como se lleva a cabo esa interacción tiene que ver mucho con una onda. Sí, sí, de cómo se Y dispersa, básicamente. básicamente, no sé. Eh, Está muy bien, no se puede saber todo. Es que ese siempre ha sido el enigma de la discusión de los físicos. Y tengo físicos que dicen como, ah, bueno, eso depende de qué tipo de cálculo vas a hacer, cómo quieres que funcione la Exacto, todo, interacción. básicamente depende de am, cuáles son tus preferencias. Mucha gente decide resolver todo esto lagrangiano y todas estas ecuaciones asumiendo que la partícula se comporta como una onda, y hay veces que se simplifica mucho más y puede llegar al resultado mucho más rápido, versus pensando que es simplemente un punto o un elemento en tu espacio sideral. Así que Esto sí, ha sido todo depende. Esto ha sido de verdad que para mí, bien egoístamente, lo mejor que me ha pasado. Poder charlar de física cuántica, física de energía, de superenergía, hablaban del CERN, Técnica de wow, la ciencia del universo. Es está brutal magníficamente esto. Sí, hay que extraordinario. seguir preguntándose. Estamos solo comenzando, yo podría decir en esto, pero es tan maravilloso pensar de que hay mentes como la tuya que están pensando en estas cosas, analizando y tratando de entender cómo funciona realmente el universo y a mí me hace muy, muy feliz. De verdad que Dijaceli anda para el Caribe. Este episodio ha estado muy brutal. De verdad que muchísimas gracias. Déjanos saber dónde te pueden conseguir, dónde te pueden buscar, que te envíen mucho cariño, y que puedas leer tu paper. ¿Cómo podemos saber más de ti? Claro, claro. Actualmente soy estudiante de doctorado de Harvard, así que si buscan mi nombre de Yacelis Harvard, sale bien rapidito. Ahí salen mis contactos de email. También tengo mi personal website, que es donde trato de mantener toda mi información y también como documentar todas estas cosas que están ocurriendo, no solamente ¿verdad? Están los papers, están distintas cosas. Es Diyacelis, .github, github.io. Así que ahí está toda mi información. Inclusive estoy tratando de algo que me apasiona mucho como parte como tú también, es llevar esta comunicación al más allá y tratar de llevar esta información a todo el mundo. Así que he estado haciendo videos y tengo varias actividades y hago mucho outreach. Así que también ahí están todos los videos, así que si la gente quiere saber más, estoy tratando de llevar a toda esta etapa de la física al resto del mundo. Qué brutal, qué brutal, qué brutal. Y de una manera, mira, arroz con habichuela, como dicen, era aquí en mi primer libro, sencillito. El universo en arroz con habichuela. Me Te pueden encanta. conseguirlo en todos lados por ahí, en Amazon principalmente. Y nada, y mis otros libros de ciencia ficción los pueden conseguir en Amazon también. Pero ese en específico, pues, para que entiendan cómo funciona la luz, cómo funcionan partículas, ¿verdad? Todo a nivel bien básico para que después vienen y le dan play a este episodio de hoy y no se van a estar jalando los pelos. Diaceli, wow, tremendo, brutal, de verdad que sí. Anyway, yo voy a poner todos tus links en la descripción. Gracias, de verdad que estás rompiendo, me encanta. Cuando escuché sobre ti y después tuve que escribirle, le texté rápido a Mónica. Mónica, felicidades, sé que va a estar mañana en tu evento, pero ¿hay alguna manera que me pueda dar el contacto? Porque a la que tú empezaste a hablar de neutrinos y yo vi a Luis Herrero de PPP. Saludos a Luis, pero eres un morón. Mentira, mentira, mentira. Es que nos tratamos así de cariño. Pero me dio mucha risa cuando tú estabas explicando y de momento él se rió. Yo dije, yo conozco a Luis. Él no entendió nada de lo que acabas de decir. Me dio mucha risa. Pero anyway, para eso estamos tú y yo aquí, para tratar de explicar esto de la mejor manera. Nuevamente, Diaceli, muchas, muchas gracias. Así que de verdad que Gracias. para todo el corillo, como siempre, sigan buscando la manera de aprender que